por este mismo motivo fue forzado en Islandia hace pocos días la dimisión del primer ministro, y lo mismo en cierta forma está ocurriendo en Inglaterra con esta presión que está llegando en estos momentos por parte de alguna gente que se está manifestando en contra de Cameron y a raíz de estas revelaciones, sobre todo algunos sectores ligados a la izquierda y algunos sindicatos. Ya tenemos en línea a Horacio Calderón. Horacio, buenas tardes. Bueno, ¿qué implicancias tiene este tipo de demostraciones en las calles de Londres y hasta qué punto ensucia la investigación de los Panama Papers a David Cameron? Bueno, yo creo que la situación de Cameron es bastante complicada en lo que a mi persona respecta, ¿no? A lo que a mi opinión respecta. Yo justamente estaba leyendo un informe de una firma de inteligencia global, que no voy a nombrar porque no corresponde, que pone, digamos, al gobierno británico con un alto grado de implicancia a nivel de impacto de la opinión pública con referencia al primer ministro David Cameron, ¿no? Porque realmente, bueno, él habló hoy, hizo algunas declaraciones reconociendo que su padre estaba en la lista, entre otros que contaban con cuentas offshore, y él tuvo que, bueno, que admitir que era propietario, ¿no? De llamémosle un producto para mejorar las tasas o los impuestos, porque para eso sí estaba hecha esta firma, ¿no? Antes de que comenzara su primerazgo, ¿no? De ser primer ministro de Gran Bretaña. Ahora, Horacio, además hay cierta bronca porque él mintió, digamos, él negó en el pasado haber tenido algún tipo de relación. Hasta último momento, varias veces incluso en los medios británicos ocurrió esto, ¿no? Por supuesto, él se ha beneficiado de la industria de elevación de las tasas a escala global. Al margen de las intenciones que pueda tener Cameron, esto ha agregado, digamos, un fuego político a una atmósfera bastante enrarecida, que al mismo tiempo, aunque no tenga que ver exactamente con el objeto de la entrevista, tiene mucho que ver con el referéndum del llamado Brexit, que es en definitiva la palabra con la cual se conoce la salida, o la probable salida o no, de Gran Bretaña de la Unión Europea. A ver, Horacio, vos lo que decís es que este terremoto político hacia el interior del partido de Cameron de alguna manera condiciona el éxito del Brexit, porque es una iniciativa del gobierno en estos momentos. Claro, condiciona, o por lo menos, aumenta el grado, digamos, de incertidumbre a la atmósfera ya bastante recalentada que hay con respecto al Brexit, ¿no? Al referéndum sobre el Brexit. Yo sé que a lo mejor para el televidente esto es medio complicado, pero está Cameron, ¿no es cierto?, en medio de un proceso hacia la posible salida, o no, de Gran Bretaña, porque esto es a través de un referéndum de la Unión Europea, bueno, y él se ve de alguna forma enfrentado a una acusación que sí tiene sustancia legal como para poder iniciarle algún tipo de juicio político de acuerdo a lo que es la legislación británica en este momento, ¿no? O de alguna manera que, digamos, el terremoto político influya dentro de lo que es el esquema parlamentario británico y que directamente haya un reemplazante, ¿no?, para Cameron. ¿Esto es una opción? ¿Esto puede ocurrir? Pero por supuesto, yo diría que estas filtraciones tal vez hagan un poco difíciles sacarlo a Cameron del carácter de primer ministro. Pero si hay más revelaciones que se esperan, porque hay varios millones de páginas acá, cualquier daño que se le haga a la figura del primer ministro va a perjudicar su campaña para quedarse en la Unión Europea, porque él quiere quedarse en la Unión Europea. O sea, los que están en contra del ingreso van a utilizar las acusaciones para eso. Horacio, por algo similar, digamos, por un escándalo que se deriva del mismo caso de los Panama Papers, en Islandia hubo un revuelo político también muy importante. ¿Qué puntos en común encontrás con lo que está ocurriendo también en la Argentina en relación a este caso? Bueno, el tema de la Argentina, yo conozco muchísimo, tal vez esto exigiría una explicación un poquito más profunda de la que te estoy dando, ¿no? Conozco bastante la cuestión de lo que es el sistema de empresas offshore en el exterior, porque durante la guerra de las Malvinas
la Argentina recurrió a este tipo de, llamémosle, de argucias legales. Entonces, cuando alguien quiere realmente ocultar un patrimonio, o cuando alguien quiere evadir, por ejemplo, impuestos, o quiere lavar dinero, bueno, hay otras técnicas que la de aparecer como director, en el caso que le toca al presidente Mauricio Macri. Lo que a mí me parece es que es un caso que sí tiene que ser investigado a fondo, esperar a ver si hay algún tipo de empresa que complemente a esta o no, pero evidentemente se ha cometido un grave error, cuando mínimo de comunicación con la opinión pública en cuanto a esto, ¿no? Tengo entendido que el escándalo que tiene que ver con esta sociedad puntual en la que está involucrado Cameron es por 37.500 euros. Esta es la cifra aproximadamente. Sí. Digamos, se trata en el fondo de una evasión fiscal, si se quiere, por supuesto fraudulenta, pero menor. Es menor. Es decir, las implicancias, vos, Horacio, la lectura que haces, más que consecuencias legales, tiene consecuencias políticas esto, ¿no? Pero por supuesto, yo estoy justamente centrado en eso, las consecuencias políticas. Inclusive en el caso argentino, yo pienso que las consecuencias son más desde el punto de vista político que desde el punto de vista legal. Yo, en lo que veo objetivamente, no siendo oficialista ni opositor, yo dejo mi ideología, la tiro por la ventana cuando tengo que hacer un análisis, no veo delito en esto. Lo que sí yo espero realmente en todo esto es que se aclare, ¿no? Y que se llegue realmente a una conclusión rápida, porque el país está en una situación muy complicada para agravarla aún más con un episodio como este, ¿no? Se habló mucho, Horacio, también desde que se conocieron estas revelaciones, de la cantidad de plata que se maneja en este tipo de sociedades, ¿no? Y en la Argentina y a nivel mundial. ¿Hay alguna idea de cuánta es esta plata que se mueve y qué tipo de regulaciones existen o al menos deberían existir? ¿Se debería legislar en este sentido en el mundo para tratar de impedir este tipo de situaciones? Por supuesto, ¿no? Pero si no se ha comenzado por algo más visible, que es la existencia de los fondos buitre o hold outs, como se los quiera llamar. Es muy difícil que se puedan, digamos, profundizar medidas a nivel global. Yo conozco cómo funcionan estas empresas, y tenés un minuto, yo te lo puedo explicar. Sí, cuando por supuesto, se quiere adelante. hacer algo, por ejemplo, como lo que hizo Argentina durante la Guerra de Malvinas, lo que hizo Argentina en otras oportunidades, por ejemplo, como para adquirir tecnología sensible para desarrollos, por ejemplo, misilísticos, como en el caso del misil Cóndor, ¿no? Es decir, por ejemplo, se forma una empresa que se llama holding. La palabra holding está asociada, por supuesto, a no muy conocida de acá en la Argentina. Esa empresa holding, a su vez, compra un conjunto de empresas, una trading company, o de import, empresas de inversiones inmobiliarias, empresas de construcciones, aunque estén vacías. Y a través de esas empresas, ¿qué hacen? El estudio legal, por ejemplo este que está ahora acusado, puede poner, si se paga, en el directorio a personas que representen a los dueños, que a su vez tienen acciones al portador. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, perfecto. Entonces, por ejemplo, espero que me siga la gente que está viendo. Por ejemplo, te encontrás con una empresa de exportaciones e importaciones o de inversiones en el África, cuyo director es un jíbaro, al cual, si lo quieren buscar, van a tener que ir al medio de la selva. Claro, y además por el sistema que vos señalás de acciones al portador, tal vez esas acciones se negociaron y no podemos saber quién es el titular auténtico, verdadero de esas acciones, ¿no? Además. Es muy difícil, pero además hay otra cuestión que yo muchas veces he puesto en temas de narcotráfico, lavado de dinero y todo eso, y es, por ejemplo, que gran parte del dinero del narcotráfico se lava con el consentimiento oficial de ciertos gobiernos a través de bancos de primera línea internacional, porque ellos no pueden correr el riesgo de que ese dinero entre ilegalmente al sistema financiero. Fíjate lo que estoy diciendo. Y todo esto se hace a través de artilugios con empresas, Luis, que incluso no se... Acá se habla de Panamá. Panamá es un país que está en las Islas Caimán, están las islas británicas del Canal de la Mancha, está Liechtenstein, está Luxemburgo, pero además de todo esto está Delaware en Estados Unidos, en fin, en un montón de estados de los Estados Unidos hay empresas, yo les llamaría inshore, porque están en Estados Unidos, donde se lava dinero,
donde se cometen, donde por ejemplo se cometen otro tipo de delitos y que no necesariamente tienen la repercusión que ha tenido en este momento lo del Canal de Panamá, perdón, lo de Panamá. Horacio, ¿a vos te parece que ya conocimos todo lo más importante que hay para conocer con respecto a este tema, al caso de Panamá, o que esto es la punta del iceberg? No, Luis, en absoluto. En absoluto, ¿sabés por qué? Porque son varios millones de páginas, varios terabytes, ¿no? Varios terabytes en soporte magnético de lo que es el volumen de la información hackeada o cedida por alguna persona que probablemente se dice una mujer que ha tenido algún problema con uno de los propietarios, etcétera. O sea que acá yo pienso que se puede llegar a tardar muchos años en poder llegar al fondo de la cuestión. Si uno escucha a Hugo Alconadamón, yo conozco a Hugo Alconadamón mucho de nombre, es una persona muy seria, y él ha hecho, por ejemplo, estudios que han tardado años, ¿no? De manera tal que es muy difícil llegar al fondo de la cuestión, y en el caso de David Cameron, yo diría que es un delito menor, pero no deja de ser algo complicado para su carrera política. Sean 30.000 euros, 40.000 euros, es una suma menor, pero es el hecho de que el primer ministro de Gran Bretaña tenía esta empresa y no la declaró de la forma que debió hacerlo oportunamente. Claro, da la sensación de lo que está en juego, más que algunos miles de euros, es la credibilidad de un político, ¿no? O de una clase política y empresarial. Pero a nivel global. A nivel global. Bueno, recién también hablamos de Cameron, hablamos de Macri, hablamos del caso de Islandia también. Vladimir Putin también estuvo salpicado de alguna manera, ¿no? Por este escándalo. Bueno, siempre estamos hablando a través de representantes, ¿no? De personas que son de absoluta confianza en este caso del presidente de Rusia. Fíjate que tampoco se puede aseverar de que sea él de manera directa el que está implicado en los negocios. Fíjate que está, por ejemplo, algunos de los más amigos de él, por ejemplo, Sergei Roldukin, Arkady Rotenberg, Boris Rotenberg, etcétera, etcétera. No, los hermanos Rotenberg, por ejemplo, fueron incluidos de manera no sorpresiva en los papeles de Panamá, porque ya todo el mundo sabía esto. Ya la élite de Rusia conocía que los hermanos estos no eran decisores, pero que tenían de alguna manera una cercanía con el presidente de Rusia. Él acusa a la CIA, y yo no descarto que la Agencia Central de Inteligencia pueda haber utilizado por lo menos parte de esta filtración para perjudicar a Vladimir Putin, ¿no? Pero no está él directamente involucrado, sino que están involucradas personas de su estricta confianza. Y además hay una cuestión, Luis, a la cual nosotros en Argentina no estamos acostumbrados. Yo a veces escucho opiniones en los medios, inclusive de colegas, ¿no? que no conocen a lo mejor las profundidades de este tipo de maniobras. Porque en Argentina casi todas las empresas de primera línea, de segunda y algunas hasta de tercera, tienen empresas offshore, llamadas offshore, ¿no? Sea para evadir impuestos, que es lo más probable que eso suceda, o para otro tipo de objeto. Lo que sucede es que una cosa que una empresa tenga, por ejemplo, empresas offshore en el exterior, y otra que aparezca justamente el nombre del presidente como director de una firma que en realidad nunca, yo la he analizado hasta ahora, no tiene movimiento. No significa esto que uno esté de acuerdo con que esto haya sucedido y con que esto no se investigue. Yo creo que esto tiene que investigarse, pero es la primera vez que en Argentina tiene un empresario de presidente, yo no lo estoy defendiendo. Entonces, él todavía no se ha dado cuenta, y esto es una crítica constructiva, de que es el presidente de la República, que ya no es Mauricio Macri cuando fue presidente de Boca, ni siquiera cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Ni siquiera como cuando fue parte de las empresas de su padre. Entonces, obviamente hay que hacer una especie de switch en todo esto, y bueno, y tener en cuenta que el daño político que pueda tener supera, por supuesto, la responsabilidad legal, que a juicio mío, por el papel que yo he visto, es nula.
Ahora, Horacio, por ejemplo, en este tipo de casos o investigaciones que se dan a causa de estas revelaciones, ¿se necesita colaboración, por ejemplo, de la justicia en Panamá? ¿Este tipo de cuestiones son complicadas? ¿Es difícil que avance la investigación? Vos decías hace un rato, es difícil saber, bueno, quiénes son los directores, hay que ir, hay que encontrarlo, muchas veces figuran prestanombres, las acciones son al portador, las emitió alguien, pero después se vendió y esa persona a su vez las volvió a vender, es decir, una maniobra complicada. ¿Es factible que avancen estas investigaciones o es muy probable que en muchos casos queden solamente en el caso, bueno, de la revelación, de la filtración de lo que se conoció, de los datos que vienen de los estudios de abogados, pero que lleguen hasta ahí nada más? Bueno, muy difícil porque, por ejemplo, hay sociedades en Panamá que tienen sucursales, llamémosle empresas también fantasmas de otros países. Por ejemplo, Luxemburgo, por ejemplo, Liechtenstein, por ejemplo, las islas inglesas, las islas británicas, las del Canal de la Mancha, Jersey, entre otras, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer vos, por ejemplo, para determinar cómo sigue, por ejemplo, una red determinada con una empresa, a ver, panameña, un holding panameño que tiene una trading en Luxemburgo, que a su vez compró a lo mejor 2 empresas en Liechtenstein, y que estas a su vez contrataron algo en Zambia y finalmente vas a buscar al responsable al medio de la selva? Porque cuidado que yo te estoy hablando de casos puntuales, no estoy haciendo un invento. Por último, si te parece, Horacio, contame, la verdad que me intriga saber de qué manera se producen, ¿no? este tipo de filtraciones también. No sé si vos tenés una idea clara de cómo se llega, cómo se accede a esta información. Mira, por lo general es por infidencias, ¿no? Como sucedió con Wikileaks, como sucedió con el famoso banco de datos de los Estados Unidos que eran secretos, donde se ventilaron cosas de acá de la Argentina, recordemos, donde se ventilaron cuestiones, por ejemplo, de otros países, cuando el rey de Arabia Saudita le hizo el comentario, creo que fue al presidente de los Estados Unidos de ese momento, que había que cortarle la cabeza a la Hidra, que en ese momento era Irán. Bueno, entonces, por lo general, siempre hay un resentido o un arrepentido o una arrepentida. Hablemos utilizando los dos sexos o géneros, como se lo quiera llamar. Horacio, muchísimas gracias. Es un placer poder conversar con vos sobre estos temas. No sé, por lo menos un poco claro en lo que estuve explicando, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Porque obviamente no esperaba la llamada, bueno, y con mucho gusto la he respondido con honestidad intelectual, que es lo que más importa. Por favor, es un gusto. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente alerta en C5N.